Buenas tardes a todas, bienvenidas. Vamos a dar por iniciada la actividad del día de hoy. Es un día atípico para la presentación de los casos. Sin embargo, estamos haciéndolo en atención a que nuestras compañeras que tienen que presentar les toca turno el próximo miércoles. Así que, pues, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a todo el grupo y, pues, en especial a las presentadoras. Adelante, doctora Rodríguez, con la presentación de su caso, por favor. Buenas tardes, yo voy a presentar sobre una infección endovascular. Empezando con los datos generales y el motivo de consulta. Datos generales, nombre Sonia Amarilis Macario Quina. Es una paciente femenina de 20 años, soltera, evangélica, de Guatemala, desempleada, no tiene ninguna profesión y su escolaridad hasta bachillerato. El motivo de consulta llega por fiebre de 2 semanas de evolución. Historia de la enfermedad. La paciente refiere que hace 15 días inicia con escalofríos y fiebre no cuantificada por termómetro post-hemodiálisis. Sin embargo, la paciente no consulta ni automédica. Refiere que hace una semana inicia con astenia y adinamia y sintomatología se asocia a la fiebre, por lo que automédica acetaminofén. El día de ayer, durante su hemodiálisis, paciente presenta cuadro febril, por lo que en una ERC inicia tratamiento con ceftazidima en 1 gramo cada 24 horas. El día de hoy persiste cuadro febril y astenia y la dinamia se exacerba, por lo que decide consultar. Antecedentes. Médicos, enfermedad renal crónica desde hace 3 años, fue diagnosticada a los 17 años y hemodiálisis 2 veces por semana. Familiares del padre tiene diabetes mellitus 2 y madre con cáncer de cuello. No refiere antecedentes quirúrgicos, traumáticos o alérgicos. Solo, perdón, ¿el antecedente del cáncer de la madre es de cuello uterino o de cuello? De cuello, doctor. De cuello. Y no sabemos qué tipo de tumor era el que tenía. No Si refirieron provenía nada de de eso. tiroides o era músculo, era ganglios, a ver. No, fíjese, no mencionó ¿Y nada. la mamá estaba viva aún o falleció? Sí está viva. Sí está viva. O sea, está en tratamiento, me imagino. Sí. Ok, mire, vamos bien. Solo quiero preguntarle algo en relación a lo que usted opina, aunque obviamente usted tiene ya un criterio, porque es obviamente la presentadora del caso de hoy, pero ¿qué opina usted sobre el tratamiento antibiótico que le iniciaron en una ERC en virtud de lo que se estaba sospechando? Porque la paciente tiene una historia muy característica de una complicación infecciosa relacionada con los procedimientos de hemodiálisis y sobre todo Ajá. con la presencia de el catéter con el cual me imagino que estaban pues haciendo los procedimientos. ¿Qué opina usted de que le estuvieran dando o que le iniciaran a dar ceftazidime como tratamiento para esa infección? Pues yo me puse a investigar para qué era el tratamiento y sí es para tratar infecciones ocasionadas por bacterias. Entonces, si la paciente llega o sea, si empieza a sentir mal y cabal tiene un catéter y ya es algo, digamos, común las infecciones por catéter, en UNAER yo considero que sí tomaron una buena decisión al empezar a dar un tratamiento para infección por bacterias, porque como la paciente ya presentaba fiebre y bueno, más adelante voy a explicar algo que nos indica bien que era una infección por catéter, pero yo considero que sí está bien el medicamento que se le dio. Ok, bueno, ahí voy a comentar algunas cosas con esto que usted me comenta. Va. Es correcto lo que usted dice en relación a que la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico en el contexto clínico de la paciente sugería una infección relacionada con el catéter. Bueno, hay que empezarle tratamiento pues, antibiótico de la forma más pronta posible. Eso es totalmente correcto. Con lo que yo tal vez tendría duda realmente es, fíjese, pues, a menos que esa paciente ya hubiera estado tomando algún antibiótico previamente, pero a la principal causa de infecciones relacionadas con catéter endovascular en el contexto de diálisis o de hemodiálisis, no son gérmenes gram negativos, sino más bien gérmenes de otra índole, gram positivos y por lo general estafilococo, que en este caso incluso es más frecuente tener estafilococo epidermidis como causa de infección endovascular más que estafilococo aureus. Pero obviamente uno tiene que ir orientando su proceso de tratamiento antibiótico, como hemos definido en otras presentaciones, de acuerdo al perfil
del cultivo y de la sensibilidad que reporte el cultivo en el crecimiento bacteriano. Tal vez también un detalle importante es el hecho de que la paciente ya tenía un historial previo crónico de estar asistiendo a servicios relacionados con la atención de la salud, en este caso a una ERC, y la microbiota bacteriana, la flora de esos ambientes, es una flora no solo muy variada, sino también elevada en la cantidad de bacterias que pueden ser resistentes. Entonces, tal vez mi actitud más prudente en un inicio, al no tener un diagnóstico etiológico preciso, sin saber qué bacteria es la que está dando la infección, sería darle un espectro un poco más amplio. Entonces yo hubiese combinado la cefalosporina de tercera generación que se le dio con vancomicina como terapia inicial, mientras vamos definiendo con cultivos y otros procedimientos cuál es la evolución y cuál es el germen más probable en el caso de la paciente. Ese es, digamos, tal vez mi comentario en relación a esto. Otro punto importante que quiero comentar acá tiene que ver con el diagnóstico de falla renal crónica en una paciente pues, bastante joven. ¿Recuerda usted, doctora, cuáles son las principales causas de falla renal crónica en el mundo? No, doctor. Yo me recuerdo que un antecedente podía ser diabetes o hipertensión. Pues ahí está bien, o sea, ya respondió la mitad de la pregunta de forma correcta. Las 4 principales causas de falla renal crónica en el mundo son diabetes mellitus como primera causa. La segunda es hipertensión arterial crónica mal controlada. La tercera son glomerulopatías, sobre todo inflamatorias, o sea, glomerulonefritis. Esa es una causa importante también a nivel mundial y sobre todo en pacientes jóvenes. Entonces, si la paciente no tenía antecedentes de diabetes mellitus ni hipertensión hasta que le diagnosticaron el problema de la falla renal, es muy probable que haya tenido un episodio de glomerulonefritis de cualquier índole. Bueno, que vamos a tener de hecho una clase sobre eso ahorita el mes que viene, sobre síndrome nefrótico nefrítico, y ahí vamos a platicar de glomerulonefritis. Entonces, en ese caso, la glomerulonefritis es probablemente la causa que indujo que esta paciente desarrollara falla renal crónica en una edad tan temprana. Y la cuarta causa son todas las enfermedades infiltrativas del riñón, riñones poliquísticos, amiloidosis, sarcoidosis o alguna otra condición que pueda alterar la estructura o del parénquima renal. Entonces, en ese orden vamos a ir considerando. Muy bien, doctora. Sigamos, por favor. Está bien. Bueno, ahora el examen físico. Tenía un peso de 45 kilogramos, talla 1,50 metros y un índice de masa corporal de 20, lo cual está entre el rango normal. Signos vitales, la presión 110/75, frecuencia cardíaca 102 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, la saturación en 95 y la temperatura en 37.1. La paciente se encontraba orientada en espacio, tiempo, persona, tenía una palidez generalizada, pupilas isocóricas y fotorreactivas, tórax expandible y simétrico, abdomen blando y depresible, corazón rítmico y sincrónico con el pulso, no se encuentran ruidos patológicos, las extremidades estaban móviles y simétricas y el catéter de hemodiálisis femoral derecho tenía secreción en el punto de inserción, no calor, no rubor ni eritema. Entonces aquí en el listado de problemas, el problema número 1, una infección endovascular, y el número 2, enfermedad renal crónica, CADIGO 5. Entonces, ¿qué nos sugiere la infección endovascular? Se debe sospechar ante una fiebre de nueva aparición en paciente que porta un catéter central o periférico, como es el caso de la paciente, sin otro foco evidente de infección. En este caso, la paciente tenía un recuento de glóbulos blancos de 11.64 y al examen físico, pues el catéter femoral que tiene la secreción en el punto de inserción. Entonces, como propuesta de manejo, primero, siempre que se sospecha de una bacteriemia relacionada al catéter y exista una posibilidad de canalizar una nueva vía, se debe retirar el catéter venoso central o periférico. También realizar hemocultivos para identificar el microorganismo causante. Cabal, como lo mencionó usted, doctor, el uso de vancomicina, 1 gramo intravenoso cada 72 horas. Y también creo que es necesario educar a la paciente para evitar que esté manipulando el catéter sin lavarse las manos o que mantenga el área del catéter sucia. Porque a mí, algo que mencionó la paciente en su perfil social es que
ella vive en una casa con tierra y no está en condiciones como favorables o muy higiénicas como para mantener el catéter limpio. Entonces sí debería de tener más cuidado ella con su catéter, ¿verdad? Muy bien, solo Entonces, si quiere, regresemos aquí, voy a hacer un par de preguntas acá. ¿Tiene usted idea de cuánto tiempo tenía ese catéter colocado? no, doctora, no refirió la paciente. No le preguntó. No, Bueno, pero esta fíjese, doctor, paciente, ajá, un dato nuevo, digamos, ¿verdad? Fíjese que la paciente le colocaron un nuevo catéter el viernes 18, la semana pasada, justo hace una semana. ujú, Y hace aproximadamente 2 días inició nuevamente con secreción. ok, ok. Mire, este caso no fue el que presentaron ayer, ¿no? En la sesión científica. No, doctor. ¿No? Ah, bueno, es un caso muy parecido, la verdad. Ajá. Fíjese que es probable que esta paciente haya tenido ese catéter colocado más del tiempo prudente. O sea, ¿cuánto tiempo podemos dejar un catéter de hemodiálisis colocado en el mismo sitio, digamos? ¿Tiene usted idea de eso? No, ¿Cuánto es lo doctor, no. recomendable? Por lo general no se recomienda que el paciente tenga el mismo catéter más de 3 meses, aún en condiciones óptimas. O sea, y Ujú, ya usted nos está diciendo que esta paciente pues tiene problemas de tipo socioeconómicos que le dificultan mantener el área limpia, ¿no? Si vive en ujú. una casa donde el techo es de lámina, los pisos de tierra y todo, usted seguro no tiene agua así abundante y la pobre, a ver cada cuánto se puede bañar, ¿no? Imagínese. Ujú. Sí. Entonces, esas situaciones le dificultan a ella poder mantener su catéter de forma higiénica. Eh, por lo general, estas pacientes que mantienen un catéter colocado solamente se los manipulan las personas, los técnicos de hemodiálisis cuando van a los sitios de diálisis. Y ahí es otro problema, pues, porque precisamente en esos lugares, que como estábamos comentando, no son solo muy abundantes en personas, sino también abundantes en microbios, microorganismos muy variados y pues encima multiresistentes a antibióticos. Entonces es también probable que el área donde se está dializando pues, haya favorecido que se pudiera contaminar. Un dato muy importante que quiero dejarles como mensaje ahí para todas. Los pacientes con falla renal crónica, aunque tengan infección, puede ser que no tengan fiebre. Entonces, si no tiene fiebre un paciente con falla renal crónica, no puede uno descartar totalmente que tenga infección o no, digamos, en cuadros como este. Pero si la paciente o el paciente con falla renal crónica tiene fiebre, ustedes le tienen que buscar el sitio de infección hasta que lo logren documentar. ¿Sí? O sea, un paciente con falla renal crónica con fiebre seguro está infectado. Y en este caso, la presencia del catéter ahí nos debe de orientar a que ese catéter está siendo la fuente de la infección. Si la paciente le pasó lo que usted nos contó, que llegó, le cambiaron el catéter, que de hecho era lo que había que hacer, o sea, había que retirar ese catéter que estaba ya contaminado, infectado, empezar antibiótico, hacer cultivos, tratar de aislar el microorganismo para dirigir la terapia antibiótica, estabilizar a la paciente, buscar otro catéter o ponerlo en otro lado para poder continuar con las diálisis, porque seguramente había que seguirla dializando a la paciente. Ujú. Y pues toda esa parte estuvo bien. ¿El catéter que le colocaron, se lo colocaron en el mismo sitio o en otro lugar? Ella lo tenía en la pierna derecha, ahora se lo pusieron en la izquierda. Fíjese que ese es otro dato muy importante. Ujú. La posibilidad de que un catéter de hemodiálisis se contamine y potencialmente tenga infección endovascular es mayor si el catéter está colocado en el área femoral a que si está colocada en el área del cuello, sea subclavio o yugular. Entonces, eso podría tener también algún impacto sobre la posibilidad de que se esté contaminando. Y bueno, ya una semana después de que le pusieron el catéter del otro lado, ya estaba con datos de infección, que es lo que usted nos está Ujú. contando, ¿no? Y Eh, ellos habían ajá, intentado ponérselo central, pero no lo lograron, entonces se lo tuvieron que poner femoral otra vez. pues no se pudo. Ok, sigamos, doctora, gracias.
Bueno, ahora de conclusiones, que las infecciones asociadas a los catéteres utilizados tanto para la hemodiálisis como para diálisis peritoneal constituyen una de las causas de mortalidad más importante en pacientes que precisan un tratamiento sustitutivo renal permanente. Es importante conocer los signos de infección a vigilar, tales como el enrojecimiento en el sitio o estrías rojas alrededor del sitio, hinchazón o calor, secreción amarilla o verde, dolor o malestar y fiebre. Es importante seguir medidas higiénicas tales como el lavado de manos y el uso de barreras de protección durante la colocación y la manipulación de catéter. Aquí están mis referencias bibliográficas. Y una breve revisión, encontré estos datos de enfermedad renal crónica en Guatemala y me parecieron interesantes. Pacientes nuevos en el año 2019 a nivel nacional estaban en 2.835. Pacientes prevalentes a nivel nacional, 9.245. Estos datos son de una ERC. Los departamentos con mayor número de pacientes tratados por cantidad de habitantes son Santa Rosa, Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Zacatepeques, Suchitepeques, Retabuleu, El Progreso, Jalapa y Quetzaltenango. Y la enfermedad renal crónica afecta tanto a hombres como mujeres y también a los pacientes pediátricos. Y doctor, por último quería mencionar que fíjese que en los hemocultivos la paciente dio positiva a Klebsiella y me pareció curioso porque yo estaba investigando, pero no hay muchos casos que la infección endovascular sea por este microorganismo. Entonces realmente no encontré mucha información al respecto. Fíjense que, como les comentaba, los pacientes que tienen infecciones endovasculares, por lo general tienen estafilococo epidermidis o estafilococo aureus como causa de infección de ese catéter. Pero cuando hay microorganismos gram negativos, sea Klebsiella, sea Pseudomonas, sea lo que fuera, casi siempre hay que pensar que hubo contaminación fecal de ese catéter. O sea, en algún momento alguien que lo manipuló tenía sus manos contaminadas con ese tipo de bacterias y ahí fue que entró la bacteria. Normalmente la Klebsiella no habita en esa región tampoco. De hecho, es más fácil que E. coli pudiera incluso contaminar por el área femoral que estaba ahí, pues colocado el catéter. Entonces, Klebsiella es una bacteria gram negativa que puede en ocasiones dar este tipo de infección, pero como usted bien dice, no es tan habitual, realmente no es una causa frecuente de infección de tipo endovascular, pero los factores que ya comentamos favorecen pues que haya este tipo de contaminación en el área del catéter. Ahorita con la breve revisión que usted hace acá, fíjese que yo quiero profundizar un poquito en un problema que tenemos, bueno, en Guatemala y prácticamente en toda Latinoamérica, que es la que anteriormente llamaban la nefropatía del cañero. Fíjense que si ustedes se percatan aquí, casi que todos los departamentos que nos cuenta la doctora, que son los más afectados con falla renal crónica a nivel de Guatemala, con los datos de una ERC, son todos los departamentos que están en la costa, o sea, son departamentos costeros, digamos. Entonces son áreas donde por el tipo de trabajo que tienen que hacer las personas durante la zafra y el corte de caña y todas las condiciones, digamos, ambientales que deben enfrentar cuando están haciendo su trabajo, los predispone a tener isquemia crónica de bajo grado, pero crónica y suficiente para empezar a dar nefropatías también crónicas en las personas que acuden a esos lugares a trabajar durante esas épocas. Es un problema también socioeconómico, es un problema bien documentado y del cual vamos a platicar un poquito cuando veamos la clase de falla renal crónica también, creo que la ahorita el mes que viene. Pero quería llamar la atención hacia ese punto, ¿verdad? Que es una situación también importante en nuestro país. Y como bien dice acá, pues también la falla renal crónica afecta por igual a hombres y mujeres, pues, pero en niños siempre hay que pensar otras cosas, ¿verdad? Y en niños se hace de hecho más frecuente, o en pacientes jóvenes se hace más frecuente las glomerulopatías, que pueden ser de tipo infeccioso, postinfeccioso, postviral. Esas por lo general se resuelven pronto y recupera el paciente bastante bien su función renal después del episodio inicial, pero también puede ser que tenga un contexto incluso autoinmunitario, ¿no? Pacientes que tengan nefropatía lúpica o alguna otra enfermedad autoinmune que afecte sus riñones, pueden tener este tipo de evolución y
pues terminar en tratamiento y soporte dialítico. Yo sé que hay preguntas que tal vez uno hace así como dice el dicho, nada más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero casi siempre a estos pacientes, y sobre todo si son jóvenes, la pregunta obligatoria debe ser, mire, ¿y por qué no le pusieron un catéter peritoneal en vez de empezarle a hacer soporte hemodialítico? Y casi siempre es porque los pacientes esperan demasiado para empezar la terapia dialítica o no sabían pues que tenían que hacerlo y van graves al hospital y les colocan el catéter para empezar a hacerles hemodiálisis de urgencia. Esa es una de las respuestas más frecuentes a esa pregunta. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de darle seguimiento a un paciente que ya tiene nefropatía instalada y que va progresando gradualmente, podríamos en ese caso procurar que al paciente, en vez de esperar a agudizar y ponerse en crisis y llevarlo a hemodiálisis, mejor irlo preparando y en cierto momento colocar un catéter rígido a nivel abdominal para poder hacerle las diálisis, pero por vía peritoneal y que se vaya pues a su casa a hacerse sus diálisis en su ambiente normal. Muy bien, no sé si tenga el grupo alguna pregunta, algún comentario relacionado con el tema. Me parece que presentó bien, está bastante completa la presentación, doctora, y pues la verdad es que no tengo, tal vez solo si nos agregara los datos de los resultados de los hemocultivos. No tenemos los cultivos de inicio, o sea, los que le hicieron al principio, doctora. Esos hemocultivos fueron los que dieron positivos para Klebsiella. Hasta hoy se le volvieron a hacer otros hemocultivos. Y cuando empezó con la secreción fue hoy. No, eso fue el 13 de... ¿Del catéter que se le colocó en el hospital? Ah, no, ese fue hace como 2 días. Hace como 2 días empezó y ya se mandó a hacer un gram, pero no indicaba nada. El GRAM que reportó nada. No, todavía está pendiente. Va, entonces hágame un favor. La presentación me la manda, pero me la manda con agregando la información de los cultivos que tenía al ingreso. Y de ese GRAM también, por favor, la descripción de todo el GRAM de la secreción que tiene o tenía en el otro catéter. Por favor. Fíjese que a mí me pareció interesante que no le hicieron un cultivo al ingreso. Un GRAM. O sea, pero ¿y entonces de dónde salió la Klebsiella? Hemocultivo sí le hicieron. Lo que no le habían hecho era GRAM de secreción. ¿No le hicieron GRAM de secreción? No, al inicio no. Hasta ahorita que otra vez empezó con secreción se le va a hacer. Bueno, mire, ya que hablamos de eso, o sea, ¿cómo sugiere usted que debemos manejar a un paciente que tiene una infección en un catéter? O sea, digamos que no es un catéter de hemodiálisis, es un catéter cualquiera. ¿Cómo debo yo de manejar una posible infección de un catéter? De cualquier tipo, digamos. Bueno, ¿Qué debo hacer? De entrada los hemocultivos de rutina y también como el catéter iba con secreción, también se podría hacer el GRAM de secreción o cultivo de secreción, que fue lo que le falta a esta paciente, para verificar qué microorganismos están atacando, ¿verdad? Y luego seguir su caso y hacerle hemocultivos, no sé cuánto sería lo conveniente cada cuánto hacerle, pero yo siento que ahorita sí se le dejó pasar mucho tiempo entre un hemocultivo y otro. Bueno, miren, los hemocultivos son obligatorios en un paciente que sospechamos infección endovascular. O sea, eso estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue que no le hicieran gramicultivo de la secreción del catéter cuando llegó al hospital. Aunque hubieran mandado que de una ERC le hicieron, digamos. Supongamos que una ERC le habían hecho y mandaron esos sus resultados. Nosotros en el Hospital Roosevelt estábamos obligados a hacerle un gramicultivo de la secreción cuando llegó con nosotros al hospital. Hacerle sus cultivos de sangre, o sea, hemocultivos periféricos, y también cuando yo saco el catéter que tiene infectado, ese catéter lo debo mandar a cultivar, o sea, le corto la punta y mando la punta del catéter a gramicultivo también, o sea, lo tengo que mandar así. Cuando ustedes tengan pacientes con infecciones endovasculares, tienen que asegurarse de que no tenga alguna complicación más seria, porque con alguna frecuencia, no me recuerdo si es como un 15 o 20% de los pacientes que tienen infección endovascular, terminan teniendo endocarditis bacteriana también. Entonces uno tiene que darle seguimiento, como dice la doctora, y ver si no va a complicarse de esa forma. Debo tener una placa de tórax para ver que no tenga neumonía,
sobre todo en una neumonía hematógena que podría tenerla, de hecho. También tengo que ver cómo está la silueta cardíaca, idealmente hacerle un ecocardiograma y sobre todo si, por ejemplo, la auscultación cardíaca yo le encuentro un soplo. Entonces, mire, al cardiólogo, hágame favor, hágale un eco ahí, aunque sea transtorácico, para ver cómo están las válvulas y que no tenga vegetaciones. Tengo que vigilar que no desarrolle algún signo clínico de endocarditis bacteriana, digamos, sobre todo manchas de Roth o algún otro elemento que sugiera que está haciendo microembolias sépticas hacia la periferia. Tengo que ver que no tenga otros procesos infecciosos agregados, infección urinaria, infección incluso gastrointestinal. O sea, hay que darle un monitoreo a estos pacientes de forma crónica. Recuerden que también los antibióticos que utilizamos pueden tener efectos secundarios y alterar la flora intestinal normal y favorecer que los pacientes desarrollen complicaciones también infecciosas, pero ya relacionadas con el tratamiento, como diarreas por Clostridium, por ejemplo. De hecho, la principal causa de diarrea, y esto también anótenlo siguiente porque esto es como otra perla ahí, la principal causa de diarrea aguda en un paciente hospitalizado es Clostridium difficile. Si ustedes, el paciente ingresó por lo que quiera, y este paciente ingresó por esto de la infección y todo, y empieza a los 7, 8 días con diarrea aguda, severa, Clostridium hasta demostrar lo contrario. Entonces ustedes ya le empiezan tratamiento y manejo de esa forma. Entonces sí, efectivamente, doctora, resulta interesante, pero más que interesante, tal vez un poco criticable el hecho de que no le hayan hecho gramicultivo. Y estuvo bien que ahorita a la otra secreción del catéter que le pusieron posteriormente, si se le haya hecho gramicultivo. Y con ese catéter que hicieron, ¿lo dejaron ahí o lo quitaron? Lo mantienen ahí, doctor. Bueno, tal vez porque no tienen otro acceso vascular, no sé, de repente Ajá, sea lo por que eso, ¿verdad? quieren es que están tratando de contactar a la mamá Ajá. para que se le haga diálisis peritoneal y sea trasladada a una ERC, pero la señora no quiere porque ella sabe las condiciones bajo las que vive y sí tiene miedo que se le vuelva a infectar. Eso me estaba contando esta niña a mí, que su mamá por eso es que no quiere como que sacarla del hospital, digamos. O sea, que fíjese cómo impacta las condiciones socioeconómicas, cómo impactan de manera negativa en la atención que podemos darle a nuestros pacientes, porque mire, para serle honesto, aún en el peor de los escenarios, la jovencita estaría mejor en su casa si pudiéramos nosotros proveerle de un ambiente seguro, higiénico y limpio. Pero como le decía, lo más probable es que esta niña no viva en un lugar que ni siquiera tenga agua intubada, pues, o desagües. O sea, imagínense las condiciones en las que la pobre niña tiene que vivir, y puede ser que de hecho por eso haya tenido el desarrollo de esta complicación renal. O sea, que haya tenido una infección bacteriana, digamos, a una edad temprana, 8, 9, 10 años, y que posterior a eso desarrolla glomerulonefritis postinfecciosa y que por eso ya quedó con la falla renal. O sea, vean cómo toda la situación socioeconómica pues la ha ido llevando a estas penurias, no solo a ella, sino a la familia, ¿eh? Pobrecita. Ajá. Bueno, ojalá que se pueda hacer algo por ella, primero Dios. Sí, Gracias, doctora. Entonces, solo, mire, la presentación me la manda cuando tenga esos resultados, sobre todo lo que ya hablamos de los cultivos y el dato del GRAM que hace falta, que es el de hoy, ¿verdad? está Ok, bien. perfecto, excelente. Bueno, Vamos a proseguir ahora, gracias, doctora, con la siguiente presentación. Y le pido a la doctora Gatica si nos hace el favor de presentar su pantalla ahora. Le pregunto de nuevo a todo el auditorio, han estado muy calladas. Aquí Mariniria no ha hablado nada. La doctora Tello tampoco, Ashley no ha dicho nada. Si tienen alguna duda o comentario, por favor nos lo dicen. Correcto. Bueno, sigamos entonces, vamos ahora con el caso número 2, dice la doctora Gatica. Adelante. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Mi paciente se llama Humberto Mejía, de sexo masculino, y lo más interesante es 38 años, unido, evangélico, escolaridad de básicos y es alfabeta, de ocupación comerciante y de residencia en zona 12, Guatemala. Su motivo de consulta fue edema de miembros inferiores de una zona de evolución. En la historia de la enfermedad tenemos que el paciente refiere que hace 8 meses presenta limitación leve de actividad por fatiga y disnea, clasificado como, no estoy segura si se dice NIHA o NIA, de 2,
de grado 2 que progresa paulatinamente a grado 3. Nija se dice, ¿eh? Nija, gracias. Actualmente solo alivia con reposo. Además, el paciente presentó astenia y adinamia, episodios de disnea paroxística nocturna y otopnea, que exige el uso de 4 almohadas para dormir. No presta atención a todos estos síntomas, pero ya hace una semana comenzó edemas en miembros inferiores. Decide consultar a Liga del Corazón el día antes de ayer, donde reportan FEBI de 16% y estenosis aórtica severa. Ahí inician tratamiento con furosemida y se refiere a este hospital. Espera, doctora, una duda. Esta paciente no sabía, este paciente, mejor dicho, no sabía que tenía una estenosis aórtica severa antes de ir a la liga. No sabía. No sabía nada. Sí, por eso es de que escogí este bueno, caso. estaba muy interesante, muy pobre interesante. paciente, pero, o sea, imagínese el pobre, otra vez, o sea, es inevitable pensar en lo socioeconómico, por lo menos en Guatemala siempre afecta. El pobre pasó casi un año con síntomas de disnea y todo, pero pues seguramente como es el varón de la casa o no sé, el padre de familia, pues no puede darse el lujo de decir, me siento mal, voy a ir un día a hacerme exámenes, voy a ir con el doctor, voy a ir a hacer tal cosa, porque todo implica, pues dejemos de lado los gastos inherentes a la atención médica que hay que hacer, sino que también implica que si yo hoy no voy a trabajar, pues hoy no produzco y lo más seguro es que hoy no voy a comer o mi familia no va a tener los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, obviamente esto, uno se pregunta, mira, pero ¿y por qué esperó tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que esté con una estenosis aórtica severa? O sea, ¿qué implica que alguien tenga estenosis aórtica severa? Implica lo que nos acaba de hablar el doctor Velázquez hace unos días cuando hablamos de valvulopatías. Implica que ha tenido una serie de signos y síntomas relacionados con falla cardíaca que ha ido progresando, todo lo que usted nos ha dicho, y que pues ya de plano, porque ya era demasiado, el pobre ya no aguantaba ni caminar, seguramente fue que decidieron llevarlo pues al pobre. Entonces, ahorita que hablamos de esto, ¿recuerda usted, doctora, la tríada clásica, que de hecho hoy comentamos en la clase de valvulopatías? ¿Cuál es la tríada clásica de estenosis aórtica? ¿Se recuerda? Sí, es disnea de esfuerzo, angina y... me acuerdo la tercera. Angina y... El tercero yo le pregunté al doctor Velázquez qué opinaba sobre ese signo o ese síntoma cuando se presentaba, qué implicaciones clínicas podría tener. De ese que le falta. Está bien, disnea de esfuerzo es uno, síncope de esfuerzo es el otro, y la otra. Perdón, ¿cuáles dijo usted? ¿Disnea? Dije disnea, me confundí. Disnea, angina y síncope, tiene razón. Ahí está, el 5 es el que le faltaba. Entonces el síncope fue el que yo le pregunté al doctor. Cuando un paciente tiene síncope, pues ese paciente está a punto de colapsar, o sea, se puede morir de un rato para otro. Entonces, si un paciente luce más o menos estable, pero ha tenido antecedente de síncope, no deberíamos de darle manejo ambulatorio, sino hasta que se resuelva el tema de la estenosis. O sea, ese paciente se tiene que quedar hospitalizado. Y ahí viene otro gran problemón, pues, porque mire, doctor, es que si no trabajo, no como, y empiezan ahí la lucha o la negociación. Ya me pasó ahí en el hospital, con muchos pacientes que tenían estenosis aórtica o que tenían otras valvulopatías y que los pobres no podían estar tanto tiempo hospitalizados porque perdían el trabajo o no producían. Pues. Es un gran problema. Pero adelante, doctora, sigamos. En antecedentes relevantes, lastimosamente no tenemos como muchos que nos fueran a referir una causa de por qué a tan temprana edad tiene una estenosis aórtica severa, solamente que el consumo de alcohol desde los 15 años y refiere que hace 3 meses que dejó de consumir. También refiere tabaquismo, 10 cigarros al día desde los 12 años. En familiares y médicos no refería a ningún familiar con alguna cardiopatía
o algo que nos guiara en la causa de por qué tendría esta estenosis. Tampoco fiebre ni faringoamigdalitis, que nos pueda referir a una fiebre reumática, dispepsia o estreñimiento en enfermedad de Chagas u otros síntomas que le preocupen, solamente la disnea y el edema. Mire, lo más probable es que este paciente tenga como origen de su problema una situación reumática, que dicho sea de paso, también es otra enfermedad que tiene un contexto socioeconómico, o sea, porque tampoco es normal que a uno a una temprana edad tenga un problema tan serio. Casi siempre es porque estos pacientes tuvieron infecciones de garganta o infecciones de la piel incluso, repetitivas en el transcurso de su infancia o adolescencia, y ahí medio la llevaron y pasó el tiempo, pero eso activó mecanismos de daño a nivel valvular. Las faringoamigdalitis a repetición, sobre todo si son de origen estreptocócico, pueden inducir pues con alguna frecuencia valvulopatía reumática. Las infecciones estreptocócicas de la piel, tipo erisipela, por ejemplo, también pueden hacerlo, aunque lo que se relaciona más frecuentemente con ese tipo de afección es problemas como lo de la niña que estábamos platicando, problemas de nefropatía o glomerulonefritis. Pero en algunos pacientes también, si tienen infecciones de la piel recurrentes por estreptococo, pueden tener este tipo de manifestación a largo plazo, ¿verdad? Que es lo más probable. Ahora, nos quedamos siempre con la duda porque realmente es bien complicado lograr determinar cuál fue la causa original del problema. El punto es que ese paciente ya está muy descompensado y ahora vamos a ver cómo nos va. Adelante, doctora. Okay. En el examen físico relevantes encontramos la presión arterial 140/90 y pues él no refiere ser hipertenso. Un S3 audible que refleja una fase tardía de la evolución en el ventrículo izquierdo, que se dilata y representa una disminución grave de la función sistólica. Esto también leí que se le llama desdoblamiento paradójico o expiratorio del segundo ruido, ya que hay un retraso exagerado en el componente aórtico por el aumento de la resistencia al vaciado ventricular izquierdo. También un soplo sistólico en el foco aórtico, de grado 3. Sería en el segundo espacio intercostal derecho. Y aunque por lo regular en la estenosis aórtica se describe un soplo mesosistólico, y pues realmente yo no logré diferenciar un soplo mesosistólico, solamente supe que era sistólico, pero no que fuera mesosistólico. Mire, no se preocupe, o sea, de eso ni tenga pena, o sea, con que ya usted lo haya podido escuchar y que me diga, mire doctor, yo sí lo hice y era sistólico, ya con eso es una gran ganancia, no se preocupe, o sea, a todos nos cuesta un poquito oír eso de los soplos, sí hay que estar horas y horas ahí oyendo a los pacientes para poder ya empezar a distinguir un poquito mejor en qué fase de la sístole se da el soplo. Fíjese que me llamó la atención una palabra que usted usó al principio de empezar a hablar del examen físico. ¿Examen físico irrelevante, dijo, o algo así? No, no, los datos relevantes. Pero... los datos, sí, porque dije, la verdad es que tiene un montón de datos clínicos relevantes, dije. Entonces, fíjese, pues primero, aunque no refería a historia de hipertensión, está hipertenso, tiene 140/90. Una manifestación frecuente y muy característica, de hecho, de pacientes que tienen estenosis aórtica, es que esos pacientes, mientras más progresa la estenosis, la presión diferencial, o también llamada presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, se va estrechando, y por lo general tiene un nivel menor de 20 milímetros de mercurio en una etapa avanzada, como este paciente tiene. Pero a pesar de esto, este paciente sí estaba hipertenso y no tiene una afección de su presión de pulso. La otra situación importante o interesante es que tiene un tercer ruido, es un S3, lo que usted nos está contando que tiene el paciente. Ese tercer ruido lo debemos interpretar como lo que se llama también ritmo de galope, y casi siempre su traducción clínica
es de que los pacientes ya con S3 o ritmo de galope están empezando a tener insuficiencia ventricular izquierda. O sea, ese paciente está a punto de empezar a hacer edema agudo del pulmón por la cantidad o la severidad, mejor dicho, de la afección de la función del ventrículo izquierdo como bomba. O sea, no está pudiendo sacar la sangre del corazón porque la estenosis ha progresado mucho. Entonces, ritmo de galope casi equivalente a falla ventricular izquierda, y es una cuestión de un pasito ya para desarrollar edema agudo del pulmón. Esto del punto de impulsión máxima desplazado a la izquierda es muy característico de cardiomegalia, pues cuando el ventrículo izquierdo ha tenido la necesidad de irse hipertrofiando, pues definitivamente se va a desplazar, y esto pues tiene que ver con la cardiomegalia que ha desarrollado el paciente. Y bueno, la voy a dejar que siga con la descripción de los signos clínicos. Adelante, doctora. Sí. También tiene presencia de estertores crepitantes infraescapulares bilaterales, por lo que yo interpreté ya podría ser que tuviera edema de pulmón. Sí, doctora, así es, justamente así es. Presencia de edema de miembros inferiores de signo de Godet grado 3, que es por lo que consulta el paciente. Ahora, el siguiente, en el listado de problemas, tenemos la falla cardíaca aguda, y por lo que ya sabemos, una sospecha de estenosis aórtica, ¿verdad? Realmente la confirmamos luego con el ecocardiograma que se realizó en el hospital, y una falla renal, ya que en los exámenes de química salió creatinina de 1.95 y BUN de 47, más hematuria. Continuamos con la análisis y discusión. En el lado izquierdo podemos ver los rayos del paciente. Como que tiene un poquito de cardiomegalia su paciente, ¿verdad? Sí. Y también, no sé si también podría ser que la cámara derecha también estuviera... Tiene un crecimiento global del corazón, pero sí se ve una hipertrofia ventricular izquierda muy marcada. Cuando hablemos de crecimiento ventricular derecho, por favor, nunca utilicen el término hipertrofia ventricular derecha, porque el ventrículo derecho no se puede hipertrofiar. Es imposible para el ventrículo derecho hacer lo que hace el ventrículo izquierdo, generando más masa muscular. O sea, el ventrículo derecho no maneja presión, no puede soportar un incremento de la presión, y lo que hace es dilatarse. Entonces hablamos de crecimiento ventricular derecho, y de hecho sí se mira el corazón derecho bastante grande, pero también tiene una hipertrofia ventricular izquierda bastante marcada. Y si se dan cuenta, no sé si usted pueda acercar un poco la imagen ahí para que se mire más la placa. Un acercamiento ahí de la plaquita. Va. Si se dan cuenta, se alcanzan a ver con más, ¿cómo decirlo? De manera más patente todo lo que son las líneas A y B, incluso algunas C de Kerley. O sea, este paciente tiene, pues, como bien dice la doctora, ya un edema agudo del pulmón. Esas imágenes que se miran como rayas que salen del centro del corazón hacia la periferia, son todas esas áreas, ahí cabal donde está señalando la doctora, son el incremento del tamaño de las líneas B, C y A de Kerley, y son reflejo de edema agudo del pulmón. O sea, ese paciente está ya teniendo compromiso importante también del parénquima pulmonar con hipertensión de la arteria pulmonar, incluso por eso tiene el corazón derecho grande seguramente. Muy bien, doctora, continuemos. Bueno, el electro, vamos a ver porque no lo vimos, el electro, si nos hace favor. Bueno, en el electro, en casos avanzados, en estenosis aórtica, se observa una inversión de la onda T por la sobrecarga del ventrículo izquierdo en las derivaciones 1, BL, y en las precordiales izquierdas, que son las 5 y 6. Ahí en el circulito las
enmarqué, pero casi no se ve. Pero están como hacia abajo Bueno, y en vez de hacia sí, arriba. sí las vemos. Usted podrá hacer un acercamiento de esto porque efectivamente quiero darles un dato ahí con lo de la inversión de la onda T, ahorita que lo mencionó. Tiene datos evidentes de crecimiento ventricular, izquierdo sobre todo, con el gran incremento de tamaño de los complejos QRS. Vámonos a las precordiales, por favor. Porque ahí en las precordiales es donde vemos mejor esto que les quiero plantear. Vamos a ver B5 y B6, doctor. B5 y B6. Fíjense, pues en B5 y B6, la onda S que se ve aquí al final del complejo QRS no debería ser tan profunda. Debería ser ya casi una línea isoeléctrica en relación al resto. Lo otro, aquí en B5 y B6, como bien dice la doctora, es la inversión de la onda T. Ahí sí nos hace favor la doctora con la señal esa, con la lupita que se mira ahí, de señalarlo o marcarlo. Pero si ustedes se dan cuenta, esa inversión de la onda T no es una inversión simétrica, sino es más bien una inversión asimétrica. La primera mitad de la inversión de la onda T tiene un tamaño y la segunda parte de la inversión de esa onda T tiene otro tamaño. A esa inversión asimétrica le vamos a llamar sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Y nos sirve para diferenciar esas inversiones de la onda T de las inversiones que tienen que ver con isquemia, porque recuérdense cuando el doctor Velázquez nos hablaba sobre isquemia miocárdica, uno de los cambios que podemos observar en isquemia miocárdica precisamente es inversión de la onda T, pero en esos casos la onda T está invertida, pero es una inversión simétrica, o sea, la primera parte de la inversión de la onda T mide lo mismo que la segunda parte, en este caso, la primera mitad es distinta a la segunda mitad. ¿Está claro esa explicación, doctora Marinivia? ¿O no? Sí, doctor, la verdad es que muy interesante. Yo cabal iba a Ok. preguntar eso, que a qué se debía, porque ahí se nota evidente que, digamos, como la amplitud, por así decirlo, de la inversión es distinta a lo que usted mencionaba. Exacto, exacto. Entonces, Ah, eso les como sirve a ustedes facilita la mía. para tratar de distinguir en el electrocardiograma si la inversión es de origen isquémico o es por sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Y bueno, aparte los signos, como comentábamos, de la amplitud muy marcada de los complejos QRS, pues evidenciando el gran crecimiento del ventrículo izquierdo del paciente. Sigamos, doctora, por favor. Gracias. Muy bien. Y por último, en el análisis, en el ecocardiograma, pues se describió una estenosis aórtica efectivamente de grado de 2, y aquí les puse una imagen sobre cómo se clasifica. En la estenosis aórtica, para que sea severa, debe haber un área de la válvula aórtica menor de 1 centímetro cúbico, o igual a 1 centímetro cúbico. En nuestro caso era de 0.8, de bajo gradiente, y con una fracción de eyección ventricular izquierda. En el informe del hospital salió de 32%, que es menor a 50%, por lo cual se clasifica en estadio de 2. Ahora, para la propuesta de manejo, en personas con estenosis aórtica grave, de gradiente y flujo bajo con disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, como es el caso de nuestro paciente, el riesgo de mortalidad perioperatoria es grande, más o menos de un 15 a 20%, y las manifestaciones de enfermedad del miocardio pueden persistir, incluso si la cirugía es exitosa. La supervivencia a largo plazo después de la intervención guarda relación con la función del ventrículo izquierdo en el preoperatorio, ¿verdad? Y como vemos en nuestro paciente sí está bastante avanzado. El pronóstico general de tratamiento médico para estos pacientes es malo, y por lo general son pocas las opciones terapéuticas, salvo recomendar el reemplazo valvular, porque realmente el procedimiento quirúrgico recomendado en pacientes con estenosis aórtica con estadio D, o incluso en pacientes con estadio B sintomáticos, es el procedimiento quirúrgico.
aunque se debe tomar en cuenta para una operación la expectativa de vida de más de un año, y si tiene un riesgo quirúrgico intermedio o alto, o que sean considerados inoperables, también tomando en cuenta criterios de fragilidad, la edad, índice de masa corporal, por lo que se debe realizar una evaluación para decidir su tratamiento. En el tratamiento farmacológico se debe guiar para el control de patologías asociadas como hipertensión arterial, falla cardíaca o enfermedad coronaria, con bloqueadores beta e inhibidores de la ACE o IECA. Generalmente los bloqueadores beta se deben evitar en pacientes con estenosis aórtica severa, debido a que pueden producir depresión miocárdica y llevar a un fallo cardíaco, por lo que en esta opción solo nos quedaría usar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y en episodios de angina de pecho es útil usar nitroglicerina, como explicó el doctor en la clase de valvulopatías. Y como plan educacional, la limitación de la actividad física y un seguimiento de cada 3 meses para evaluar al paciente y modificar las dosis terapéuticas en hipertensión arterial, ¿verdad? Si es que sube o baja, ¿verdad? Adecuarlas. En las conclusiones, tenemos que algunos factores tradicionales de riesgo de aterosclerosis se han vinculado con la aparición y evolución de la estenosis aórtica calcificada, que incluyen colesterol de lipoproteína de baja densidad. En nuestro caso, el paciente la tenía normal, pero la HDL sí la tenía algo baja, lipoproteína A, diabetes mellitus, tabaquismo, como en nuestro paciente, nefropatía crónica y síndrome metabólico. El síntoma inicial más común en la estenosis aórtica es la disminución de la tolerancia del ejercicio por fatiga y disnea de esfuerzo. Y ningún tratamiento médico para la estenosis aórtica puede mejorar los resultados de la historia natural. Aquí están las referencias. Y en la brevísima revisión estamos en los soplos cardíacos, dependiendo de en qué parte del ciclo cardíaco se escucha el soplo, y como dijo el doctor, que se debe palpar el pulso radial o el carótido para el que coincida con el pulso es sistólico y el otro es el diastólico. Y así podemos ver en qué fase del ciclo cardíaco se escucha el soplo y en qué foco, para determinar en qué válvula y qué valvulopatía se puede encontrar. En la imagen de la par es sobre todo el tratamiento que se le podría dar, que ya lo expliqué en la clasificación de si es una estenosis severa, como en nuestro caso, si son sintomáticos, si tienen un alto riesgo quirúrgico o moderado, ¿verdad? Tomando en cuenta la edad y pues la fragilidad y todo eso, para ver si se puede operar. Hay un cambio de válvula aórtica o también por medio de catéter. Y pues sería. Muy bien. No sé si ha concluido ya con su presentación. Sí, así es, doctor. Es que como que se cortó la voz ahí de repente. Fíjese que este caso obviamente es interesante. Si el paciente está ingresado todavía en el hospital, las quisiera invitar ahí para que le pidan a la doctora que les apoye para ir a escucharle su corazón al paciente y puedan verificar ya clínicamente cómo es que se ausculta un soplo sistólico por estenosis aórtica. Es muy importante que si tienen esa oportunidad la puedan aprovechar, porque no todos los días tenemos un paciente con estas características. A pesar de que es un caso interesante, pues hay que decir que es un caso también hasta cierto punto triste, porque primero avanzó mucho, ya es un caso severo.
eso ya lo pone en un perfil de riesgo, como bien ha comentado la doctora, muy alto para complicaciones, tanto médicas como quirúrgicas, y eso dificulta el manejo que hay que hacer. De hecho, tal vez la opción que nos va quedando es pensar en una valvuloplastía percutánea, que tendría una expectativa de duración del efecto más corta, pero permitiría que el paciente lo tolerara de mejor manera que ir a hacer un reemplazo valvular aórtico, que también pues tiene sus bemoles, porque pues obviamente es más caro que hacer un procedimiento percutáneo. Les habría que ver con el área de cardiología invasiva o intervencionista qué opción nos pueden dar. Este paciente, así como está, con lo avanzado que está, a su riesgo mejor hablemos alrededor, de la posibilidad de que siga vivo de aquí a 1 o 2 años es menor del 50%. O sea, tiene una esperanza de vida muy corta a pesar del mejor tratamiento médico que podamos ofrecerle. Como bien dijo la doctora, ningún tratamiento médico va a cambiar la historia natural de la evolución de este paciente. Entonces la opción percutánea está, y en todo caso, si estuviéramos en un país de primer mundo y el paciente desarrollara una cardiopatía dilatada como resultado final de esta valvulopatía no tratada, también podría ser candidato a realizarle un trasplante cardíaco, pero obviamente eso es en otros contextos. Así que, pues bien, doctora, no sé si alguien del grupo tenga algún comentario adicional o preguntas. Los casos de hoy estuvieron bastante interesantes. A ver, vamos a ver, doctora Anabel Aguirre, ¿tiene alguna pregunta? De hecho, sí, doctor, me gustó mucho ver las imágenes, en especial del electro. Solo quería confirmar con usted que cumple los criterios de Sokol O'Lyon, ¿verdad? Para hipertrofia ventricular izquierda. Eso sí, cabal, así se llaman los criterios para hipertrofia ventricular izquierda, y si los cumple, doctora, muy bien. Sí, esa parte lo observé y me encantó, no lo sabía, lo de la depresión de la onda T. Muchas gracias por ese dato. Excelente. Muy bien, ¿algún otro comentario o pregunta, estimadas doctoras? Doctor, en el caso clínico de Marielos mencionaba el FEBI. ¿Cómo se calcula el FEBI? El FEBI se calcula cuando se efectúa el ecocardiograma. En ese momento lo que se hace es medir la cantidad de sangre que llega o que llena el ventrículo izquierdo, y se compara con la cantidad que queda dentro del ventrículo izquierdo cuando se ha terminado la fase de sístole. Entonces se hace una estimación, un cálculo del porcentaje de sangre que se expulsa, y el FEBI normal debe estar por lo menos entre 50 y 60%. Cuando el paciente tiene una FEBI arriba de 60%, lo que los cardiólogos nos van a informar o nos van a comentar en el reporte del ecocardiograma es que tiene un corazón hiperdinámico, o sea, es un corazón que está demasiado activo. Entonces, tener una FEBI de 65, 66%, pues obviamente habla de que el ventrículo sí está pudiendo sacar la sangre, pero está teniendo un esfuerzo mayor del normal. Por lo general la FEBI está entre el 50 y 55%, pero si está por debajo del 50%, ya debemos empezar a considerar que ese corazón tiene algún grado de falla cardíaca. Falla cardíaca severa se define como una FEBI abajo del 30%. De hecho, si un paciente tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo abajo del 30%, eso constituye ya, se constituye, mejor dicho, en una indicación para anticoagulación crónica, porque ya tener una reducción tan importante de la capacidad del ventrículo de sacar la sangre genera mucha turbulencia y mucha tendencia a formar trombos intracavitarios. Entonces uno debería pensar en anticoagular a esos pacientes también. De hecho, este paciente, dentro del manejo que ya comentó la autora Gatica, también deberíamos de considerar la necesidad de utilizar anticoagulación crónica, por lo menos mientras definimos qué se va a hacer, o sea, si va a ir el paciente a una intervención percutánea, o se va a hacer un reemplazo valvular, o qué manejo le vamos a poder ofrecer al paciente. Pero muy bien, doctora, gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De no ser así, pues muchas gracias. Quiero agradecerle a las dos presentadoras del día de hoy por los casos, estuvieron muy interesantes. Vamos a dar por concluida la actividad, en un rato igual lo subo al canal. Vamos a